Muy buenas noches, amigas, amigos de Educación Especial. Hoy, 2 de septiembre de 2025. Muy buen regreso a este ciclo escolar ya con los alumnos, alumnas. Sé que estuvimos en la fase intensiva la semana pasada. Sin embargo, ya están nuestras niñas y niños de regreso y esperemos sea un buen ciclo escolar. Y hoy tenemos un gran programa. Hoy hablaremos o más bien vamos a compartir algunos tips para la valoración inicial de la USAER. También puede ayudarnos en la SUDEI, tanto en Ciudad de México, en Nuevo León, y sobre todo vamos a hablar de la identificación de barreras por ámbitos y contextos, y ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Mientras les presento a nuestro invitado, solo que antes quiero compartirles que teníamos un programa hablaríamos de hipoacusia. Sin embargo, nuestros invitados tuvieron una situación emergente, por tanto se va a reprogramar esa charla, no se va a perder, estén atentos para ahora que la volvamos a recuperar. Y pues le pedí a nuestro invitado, que es el maestro José Martín Montes Ortega, en Baja California Sur. ¿Cómo está, maestro? Muy buena noche. Buenas noches, estimado maestro Alfonso. Bien, gracias, bien, gracias. Pues muchas gracias por apoyarnos. Hoy tuvimos acabo de comentar, una situación emergente con la charla que estaba ya programada, pero pues también no queríamos dejar perder el espacio y me acerqué con el maestro Martín. He tenido la fortuna de dialogar con él en otros espacios. Pude ir el año pasado a Baja California Sur, en la zona donde él trabaja, y hablábamos y comentábamos la importancia que tiene esta valoración inicial de los servicios de educación especial. En este caso hablaremos un poco más sobre lo que es la USAER o la UDEI, que también pueden servir estos tips. Y bueno, pues compartir un poquito de eso, maestro Martín. Antes de continuar, quisiera mencionar que el maestro Martín es director de una USAER y también es docente de apoyo en otro de sus turnos. Pero platíquenos un poquito más, maestro Martín. ¿Quién es usted? Platíquenos. Gracias, gracias, maestro Alfonso. Soy José Martín Montes Ortega. Soy director de la USAER 97 en la ciudad de La Paz. Tenemos 4 escuelas primarias al sur de la ciudad. Y en la tarde soy docente de la Escuela Secundaria Técnica número 10, docente de apoyo. Mi trayectoria va de docente de educación primaria, una licenciatura en educación especial en la Escuela Normal de Especialización de Monterrey, una maestría en investigación educativa en la Escuela Normal Superior y un doctorado en tecnologías en la educación de la UNIVIP, Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y he tenido la fortuna de estar en diferentes trabajos y actualmente ya tengo 4 años en estas 2 funciones que me ha permitido identificar varias cosas a la vez. Una de ellas es que cuando iniciamos este nuevo equipo de trabajo con la maestra Vianey Lugo García y con el maestro Luis Enrique en el turno vespertino, nos dimos cuenta que no teníamos lineamientos nacionales para el funcionamiento de los servicios de educación especial. Es decir, no teníamos un documento rector que guiara el funcionamiento técnico, operativo y administrativo. Y de esa manera empezamos a revisar documentos. Nos dimos cuenta que en el 2006 se emitió el último documento que, sin ser normativo, era como un referente para el funcionamiento de los servicios. ¿Qué hicimos entonces? Nos dimos a la tarea en el ciclo escolar 23-24 revisar un documento que emitió el Mejoredu, la USAER, en voz de sus docentes. Y revisamos a la par los documentos que había creado la UDEI. Al conocer estos 2 grandes documentos, hicimos la invitación a usted, maestro Alfonso García Millán, a que nos compartiera cómo es que estaba funcionando la UDEI y a partir de ahí nosotros tomar lo bueno de cada parte y empezar a diseñar una estrategia que nos guiara cómo vamos a ofrecer el servicio, cómo vamos a construir desde lo local, desde lo muy propio de nosotros en la zona 1, un modelo de atención. Porque en la práctica todos tenemos un modelo de atención. Todos tenemos
una práctica, a todos nos subyace los fundamentos, a todos nos implica principios, y aquí lo importante era entonces, en ese ciclo 23-24, revisar estos documentos. Usted estuvo en La Paz, nos capacitó en el mes de marzo, creo, de 2024, y a partir de ahí, en el verano del 24, construimos lo que denominamos líneas generales de trabajo de la USAID. Un documento propio, modesto, pero muy nuestro, de ahí la importancia, de la Zona 1 de Educación Especial de Baja California Sur. Ese documento sirvió de base para que en el ciclo escolar 24-25, las USAER que estaban en condiciones de aplicarlo, lo llevaron a cabo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cada USAER fue determinando si continuaba con la filosofía y los principios anteriores de la educación especial y la educación inclusiva, o se apegaba a este documento. Fue, en verdad, un trabajo titánico para el equipo de directores que dirige la maestra Vianey, pero a fin de cuentas tuvimos un documento que empezamos a aplicar y a implementar en el 2024 y 2025. A esas alturas, varias USAER de nuestra zona lo aplican en cierta medida, pero a partir de este ciclo 2025-2026 podemos decir que estamos iniciando todos los servicios con el documento ya en mano. Eso quiere decir que a partir de cada USAER, cada equipo directivo, cada personal docente y de apoyo técnico decidirá la forma de aplicarlo. Es un referente, no es una guía, no es un modelo. El modelo lo construye uno a partir de cada cosa que va encontrando en su desarrollo profesional. ¿Qué puedo decir de este documento a partir del planteamiento que usted hace, maestro García Millán, en esta plática? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son las recomendaciones, las sugerencias? ¿Cuáles son los casos prácticos, consejos, pistas para iniciar la evaluación inicial en la USAER? Bueno, primero hay que decir que si no existe un documento rector, la nueva escuela mexicana y el plan y programa de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria ya establecen principios rectores de la educación inclusiva. Y al interior de los consejos técnicos escolares se han emitido durante los últimos años varios documentos que hablan de cómo identificar las barreras, de cómo atender las necesidades, de cómo hacer trabajo de equipo, de cómo identificar las barreras por contextos áulico, escolar y familiar. Y hay un conjunto de documentos que hacen clasificaciones diversas. Creo que todos son valiosos, todos los instrumentos que existen, pero cada docente, cada equipo USAER, cada equipo UDEI tiene que definir cuál aplica, cuál funciona más y cuál responde más a la educación inclusiva y a los intereses de los niños y al interés superior de la niñez. ¿Qué fue lo que pasó aquí con este documento? Bueno, a partir de elaborar las líneas generales de trabajo, establecimos 4 momentos. El de la evaluación inicial o diagnóstico, el de la planeación, un tercero de la implementación y un cuarto de la evaluación. Y fue así como empezamos a buscar qué instrumentos vamos a aplicar para identificar las barreras. Algunos utilizan documentos anteriores, otros el identificador que diseñamos en la USAER 97. Desde hace varios años, hace 3 años estamos trabajando este identificador que permite hablar de cuáles son las barreras por contextos y por ámbitos, cuáles son las necesidades educativas específicas de los alumnos, cuáles son los apoyos que se requieren, cuáles son las fortalezas y capacidades y cuáles son los ámbitos de intervención considerando las 4 áreas de atención. ¿Esto qué nos permitió hacer? Bueno, primero, que junto con las líneas y con el identificador pudimos establecer que las VAP son contextuales, así como lo señalan los lineamientos nacionales, los documentos nacionales, y que tiene ámbitos. Pedro Covarrubias habla de diferentes ámbitos. Nosotros hablamos principalmente del pedagógico, del metodológico y del curricular, y del actitudinal. Entonces, en el cruce entre los ámbitos áulico,
escolar y familiar y las barreras curriculares o pedagógicas, organizativas y actitudinales, se puede establecer en qué contexto aparecen las barreras. Un segundo apartado que habla de las necesidades educativas específicas, porque aquí hay que decirlo con toda propiedad. Si bien las barreras son contextuales, si bien las barreras tienen que ver con los sujetos que atienden a los alumnos, la familia, la escuela, el aula, las necesidades educativas específicas son más inherentes al sujeto, como necesidad de multiplicar, como la habilidad en el manejo socioemocional, como la habilidad para hacer tareas, etc. Eso es más inherente al sujeto. Un tercer apartado que habla de apoyos, cuando los apoyos son materiales, de equipamiento, de infraestructura. Pero el apartado que es más novedoso en este instrumento identificador es capacidades y fortalezas. ¿Por qué aparece este apartado en uno de los últimos identificadores, una de las últimas versiones? Porque la educación históricamente ha trabajado con el déficit, con la necesidad. He leído un poco y a Binet le pidieron que investigara por qué los alumnos no aprendían para separarlos, para clasificarlos. Y todavía en algunos lugares existe esta tendencia. Por eso este apartado de fortalezas. Y les pongo un ejemplo. Si en este espacio de análisis, ahorita que estamos haciendo, identificáramos todas las fortalezas de quienes nos ven y nos escuchan, veríamos que no es lo que está haciendo la escuela necesariamente actual, porque la escuela ve qué ocupa el alumno, qué necesita con base en planes y programas de estudio. Eso es bueno, pero cuando tenemos alumnos que tienen algunas dificultades, lo que tenemos que ver son sus fortalezas, son sus capacidades, y a partir de ahí empezar a trabajar. Porque un alumno que nos llega en primer grado a primaria o a secundaria o a preescolar, viene Creo que hay una falla en la señal del maestro. Esperemos se recupere la señal. Mientras, bueno, quiero compartirles, ¿no? En esta visita que se hizo a Baja California Sur, justo para poder dialogar con los compañeros de la zona 1 de educación especial a cargo de la maestra Vianey, que es la supervisora de esta zona, se planteaban muchas situaciones con relación a la importancia de reconocer el diagnóstico, que no es extraño para todos los que estamos acá, ¿no? En el caso de educación especial, pero también para la educación básica. Y uno de los elementos que hoy queríamos compartir es cómo poder enriquecer, cómo poder fortalecer, cómo poder tener mayor claridad con relación no nada más a la identificación de barreras, sino junto con los elementos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Poder incluir acciones que puedan fortalecer estos elementos que son de la accesibilidad, ¿no? La permanencia, el aprendizaje de las y los alumnos. Ya miren, ya llegó el maestro. Les compartía, maestro, que cuando estuvimos en esa visita dialogábamos de la importancia del diagnóstico, no de esta valoración inicial. Que el instrumento que ahorita vamos a compartir, ahorita no lo escucho, maestro. Ahí ya me escucha. No lo escucho. Les creo la señal. No sé si. Escríbanos si nos pueden escuchar. Nada más ayúdenme a focalizar. Si me escuchan. Igual, no sé si sea la señal del maestro o es la mía. Ayúdenme, por favor, a decirme si se escucha, por ¿Me favor. escucha, maestro? Yo sí lo escucho, maestro. Algo pasó ahí. ¿Me escucha? Sí, maestro. Claro. Sí, están escuchándome a mí. Muchas gracias, Eri, Karina, Cari, muchas gracias. Ok, vamos a esperar, está acomodando su dispositivo el maestro para continuar con esta charla. Y les decía, la idea es poder recuperar algunos otros elementos que nos van a ayudar a fortalecer no solo la identificación de barreras,
sino que acciones pedagógicas vamos a realizar para poder favorecer a nuestras y nuestros alumnos, y de la misma manera pues también contribuir con los maestros de grupo a fortalecer y transformar prácticas, que ese es uno de los retos actuales de la educación especial en la educación básica. Vamos a dar unos minutos, maestro Martín, no sé si ya pudo Lo resolver. escucho, ¿usted me escucha? Yo lo escucho perfecto, ya creo que aquí la están escuchando. Ya se escucha, maestro. Ah, esperemos se vuelva ahorita a conectar. Y bueno, les voy a ir, les decía, este documento, ahorita ya lo vamos a presentar para que el maestro ya les dijo de manera muy general. ¿Ahí ya me escucha, maestro? Sí, ¿ustedes también? Sí, perfecto, ya aquí Ok. nos escuchan todos. Les compartía, maestro, cómo este instrumento, esta otra forma de poder enriquecer y fortalecer nuestra valoración inicial, no nada más tiene que ver con la identificación de barreras, sino los apoyos, esos elementos que la misma nueva escuela mexicana nos pide, ¿no? De abordar con relación a esos contenidos de los programas sintéticos, y cómo desde la educación especial aportamos, ¿no? Y reconociendo también, eso ya no lo mencioné, pero usted lo refirió, las necesidades específicas de la población a la que atendemos, ¿no? Y justo esta parte de un elemento muy rico que el maestro integra, que son la recuperación de fortalezas de los alumnos. Es muy común que nos vayamos con las dificultades, ¿no? Y ahí sacamos un montón, pero el poder reconocer las fortalezas es algo que pues cuesta trabajo realizar, pero que tiene mucho valor, por lo que el maestro iba complementando. Pues traté de recuperar de manera general lo que usted está compartiendo, maestro, y usted Sí, me dice para que proyecte el instrumento, que ya están sí. preguntando aquí dónde se puede conseguir y cómo se podría utilizar. Mm, Para contestar Adelante. su pregunta, ¿usted sería el vehículo para compartirlo? Como usted Bien, está manejando el diálogo y tiene esta asociación civil, yo creo que le podríamos compartir. Nada más tendríamos que pedir permiso de los logos o enviárselos sin logos para quien lo guste. Pero continúo. Ahora sí voy ya prácticamente con los consejos, con los tips. ¿quiere Primero, quiere que comparta, muestre el documento aquí? por favor, el identificador mientras estoy con los consejos, con los tips. Primero, la evaluación inicial de nuestros alumnos forma parte de la evaluación de la escuela. No es un asunto aparte. Nosotros somos un equipo USAER y a la vez somos un equipo de la escuela, preescolar, primaria o secundaria, jardín de niños, escuela primaria o escuela secundaria. No somos un elemento aparte. Así lo establecen ya los últimos documentos que han aparecido del Consejo Técnico Escolar en los años recientes. Esto es importante. En síntesis, el primer consejo es: ya no hay que sentirse como educación especial separado. En lo administrativamente lo entendemos, pero en la parte técnica operativa, los documentos nacionales hablan de que somos un solo equipo. En ese sentido, la evaluación inicial de los alumnos forma parte del diagnóstico escolar. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque necesitamos hacer identificación de barreras en los primeros grados, especialmente porque de segundo en adelante ya los conocemos a los alumnos, algunos ya los tenemos identificados y es más viable encontrar condiciones de identificación de segundo en adelante que en primero. ¿Por qué? Porque son alumnos de nuevo ingreso, porque a veces las familias no comparten toda la información, porque a veces los expedientes no llegan del nivel antecesor, porque los alumnos llegan con muchas preocupaciones. Recordemos que en preescolar hay muchas dinámicas, hay desarrollo del lenguaje, psicomotriz, muchas características que desarrollan, pero en primaria aprendes a leer y escribir y aprendes matemáticas. Y en secundaria llegas y son 10, 11 maestros.
cambia totalmente la condición. Entonces, la evaluación inicial es preponderante en primer grado. Segundo consejo, hay que identificar todas las barreras de primer grado. De 3 grupos de alumnos, este es el segundo consejo. De los alumnos que están en registro de alumnos, de los alumnos que enfrentan barreras y no están en registro de alumnos, y de los alumnos que no enfrentan barreras. Fíjense qué tan interesante pero complejo a la vez es esto. Yo voy a presentar al Consejo Técnico Escolar de mi escuela, en el próximo consejo o en el mes de octubre, quiénes son los alumnos de primer grado que son candidatos a recibir el servicio USAER, quiénes no son candidatos a ser del servicio USAER, pero enfrentan barreras, y cuáles son las razones por qué no serán del servicio USAER. Hay alumnos que tienen condiciones adversas en el aula, o en la escuela, o en la familia, o tienen algunas necesidades, pero no son alumnos prioritarios para el servicio. Esta palabra es clave. Y el maestro Millán habla en otros términos, pero es al fin de cuentas lo mismo. Alumnos en prioridad, alumnos en alta prioridad, o alumnos en riesgo, o alumnos en alto riesgo. En síntesis, en primero hay que identificar las barreras de todos para presentar 3 poblaciones. Vamos a suponer que en una escuela primaria hay 60 alumnos. Decimos, de estos 60, aquí hay 8 que enfrentan barreras y les vamos a aplicar el identificador para conocer si verdaderamente requiere una evaluación psicopedagógica completa. Ya estoy proyectando, maestro, perdón. Sí, gracias. Ya estoy proyectando el Sí, lo estoy identificador. viendo. Sí, gracias. Ahí para que lo pueda ir usted mencionando. Gracias. Esa otra proporción enfrenta barreras, pero no son alumnos de USAER. ¿Por qué? Porque no hay estructura en casa, porque no hay hábitos de estudio, porque el alumno tiene problema cognitivo, porque el alumno tiene problema conductual, como lo dice el identificador en el siguiente apartado, maestro García Millán, en el de necesidades educativas específicas. Esa parte es muy interesante porque aquí las 4 áreas se ven reflejados de lo que van a hacer durante todo el año con un alumno. Y les pongo un ejemplo. Hay alumnos que traen problemas emocionales y no se arregla la semana. ¿Qué quiere decir? Que a partir de aquí se empieza a identificar lo que pudieran ser líneas de acción que pudieran constituir parte del programa de apoyo a la escuela, que ahorita hablaré de él. En síntesis, la identificación de barreras en primer grado es fundamental, porque además, lo hemos dicho en la USAER 97, si a medio año aparecen alumnos o a fin de año aparecen alumnos que requieran ser atendidos, es porque algo no hicimos al inicio del ciclo escolar. Sí pueden aparecer porque los alumnos tienen altas y bajas, porque las familias tienen dificultades, porque suceden cosas metodológicas en el aula, pero lo ideal es que al inicio del primer periodo escolar, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pudiéramos decir, deben de estar identificadas las barreras de los alumnos de USAER, las barreras de los alumnos que no son de USAER y los alumnos que no enfrentan barreras. Bien, ¿qué sucede después de que identificamos las barreras que son de los contextos, las necesidades educativas específicas por áreas de atención que son más inherentes a las áreas de atención, pero que se circunscriben un poco más a la condición del alumno? Luego los apoyos, y en la parte posterior de este instrumento están las fortalezas. Las fortalezas por campos formativos también. Y eso tiene que ver con lo que hablamos en ocasiones de educación especial, de educación, alumnos sobresalientes, pero ahora de cualquier condición. Cuando hay disincronía o doble excepcionalidad, hemos encontrado ahora que hay alumnos de diferentes condiciones que no hablan, pero son excelentes dibujantes, o son muy buenos para organizar equipos, o no hablan en público, pero escriben muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que si en lugar de empezar por la necesidad, ponemos atención en las fortalezas, que es el siguiente apartado del identificador, podremos darnos cuenta de que hay mucha tela de dónde cortar para iniciar.
¿Qué quiere decir esto? Que si un alumno llega del preescolar a primer grado de primaria o de sexto a primero de secundaria y trae una disincronía, un área poco estimulada o desarrollada y otra área muy desarrollada, podemos empezar por la desarrollada y es más probable que tengamos éxito. ¿Por qué? Porque la condición humana así es y porque además, como siempre me han señalado lo que no puedo hacer, es muy probable que tenga bloqueos sobre ese tipo de cosas que no puedo hacer. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos alumnos que ingresan a la secundaria, que es donde yo trabajo como docente, le tienen pavor al micrófono? Momento, ya estuvieron 6 años en la primaria. ¿Qué quiere decir? Que hay un miedo real del sujeto, del alumno que aprende, o no hubo actividades para socializar el uso del micrófono. Esto es un asunto que requiere mucho análisis, pero es real. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si un alumno tiene fortalezas, aprovechemos las fortalezas. Empecemos por las capacidades. En psicología se habla de capacidades. A mí me interesa hablar de fortalezas porque, como siempre hemos hablado de necesidad, de carencia, de déficit, es una oportunidad muy valiosa para hablar de lo bueno del ser humano que se llama alumno-alumna. Y es muy probable que tengamos éxito. Tenemos con qué empezar de inicio. Y más abajo está el apartado que ahora le he denominado áreas de intervención por ámbitos y contextos. ¿Qué quiere decir que en este cuadro de 9 espacios? Que en los contextos áulico, escolar y familiar y en los ámbitos pedagógico, organizativo y actitudinal podemos poner 1, 2 o 3 donde tenemos más oportunidades de tener éxito para empezar. Recordemos algo, los primeros meses son de adaptación. Sí, podemos meter matemática pura, podemos meter asuntos gramaticales, por supuesto, pero el grupo requiere adaptación, requiere confianza. Y si algo está notando notoriamente siendo necesario, es que el ser humano se adapte, que tenga estabilidad, que tenga confianza en lo que quiera hacer. Y si nos ponemos a trabajar de inicio contenidos, PDA, esto y el otro, es muy probable que algunos alumnos se queden atrás. La experiencia nos los dice. Al final, por los dos lados del identificador dice personal participante, porque ¿de qué se trata esto? Colabora el docente de grupo, la docente de grupo, el docente USAER, el equipo para docente, puede intervenir el maestro de educación física si vamos a ver la realidad, puede intervenir el maestro de tecnología si existe, puede intervenir el maestro de música, es decir, todo el personal que pueda participar es bienvenido en la identificación de barreras. ¿Por qué? Porque las barreras son contextuales. Entonces, cuando tenemos ese instrumento, podemos decir, en el primero A, hay 3 alumnos candidatos de recibir el servicio USAER. Pero hay 8 alumnos que enfrentan barreras y que no son candidatos a recibir el servicio USAER, y hay 15 alumnos más que no enfrentan barreras. Esta información es valiosísima para el Consejo Técnico Escolar, que es donde se deben de ventilar los asuntos de las barreras. Pero además, para la USAER empieza a aparecer lo que va a ser el programa de apoyo a la escuela. ¿Qué es el programa de apoyo a la escuela? Puede ser una hoja, tamaño carta, donde dice lo que vamos a hacer principalmente durante todo el año como necesidad de la escuela en los 3 contextos. ¿Por qué surge esta necesidad en las líneas generales de trabajo? Porque siendo honestos, no hacíamos como USAER un documento que dijera qué vamos a hacer durante todo el año al Consejo Técnico. Y esto sintetiza de buena manera, qué vamos a hacer. Son líneas generales, son objetivos generales
y son necesidades generales por contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que una escuela puede tener prioridad del contexto familiar. Otra escuela puede tener más necesidad en el contexto escolar o áulico. O puede tener más necesidad en un contexto específico con un ámbito. ¿Como cuál? Como el ámbito áulico, escolar o familiar, o de tipo organizativo, curricular o actitudinal. El, el cuadro da para mucho, pero lo importante es no poner las 9 cosas. No, eso nadie lo va a terminar nunca. Es decir, este identificador es de Martín Montes, se lo aplicaron a Martín Montes el identificador, y lo que aparece aquí es que él requiere más trabajo en aula y en escuela. ¿Por qué? Porque en la familia no tiene problemas, no hay dificultades. Entonces se ponen nada más los espacios que requieran ser atendidos. ¿Qué aparece después de esta información del grupo de primero A donde está Martín? Las barreras del grupo. Y las barreras del grupo pueden ser parecidas o diferentes al primero B. Y pueden ser parecidas o diferentes al primero C. Al final, ¿qué tenemos? Barreras de toda la escuela, y esto es un insumo fundamental para el diagnóstico escolar. Después de esto viene lo que es agenda de intervención. Cada una de las áreas, antes se le denominaba plan de intervención o de otra manera, pero le quisimos poner agenda de intervención porque es más apegado a lo que son las áreas. ¿Qué dice la nueva Escuela Mexicana y Plan y Programas de Estudio 2022? Que todos los elementos que debemos de trabajar con los alumnos están en el programa sintético. Y lo que no venga ahí es codiseño. Lo que no venga en planes y programas, tenemos que diseñarlo. Es codiseño. Y es como entonces tenemos que pensar que todo esto se convierte como en un analítico de la USAER y un analítico del Consejo Técnico. Nosotros hemos tenido experiencias donde las docentes de USAER presentan al Consejo Técnico antes de diciembre el programa de apoyo a la escuela y presentan las barreras que identificaron en toda la escuela. ¿Es un trabajo titánico al inicio? Sí, pero da mucha certeza, hablando de las certezas de las que hablábamos en el Consejo Técnico pasado. Si nosotros ofrecemos información, aunque sea general, al Consejo Técnico de quiénes son los principales alumnos, cuántos enfrentan barreras, cuántos no enfrentan barreras, cuántos son de USAER, tenemos certeza de que los maestros de los grados superiores van a conocer esa información cuando lleguen los alumnos en los siguientes ciclos escolares. Eso es certeza. En síntesis, otra cosa que es importante referir aquí como consejo. Todos debemos de pensar en nuestro modelo de atención. Todos, en la práctica, tenemos un modelo de atención. Es cuestión de empezarlo a escribir. Es cuestión de empezarlo a escribir, a platicar entre nosotros. En un USAER pueden empezar a platicar, a decir, ¿cómo es nuestro modelo de atención? Aparte de un guión de detección, identificamos necesidades, algunos, lo decimos todavía, educativas especiales. Ese término ya está superado. Y tenemos apoyo en español y matemáticas. Ahí ya cuando decimos esto, ya estamos refiriendo de que es un tipo de práctica. Pero cuando decimos en nuestro USAER, identificamos barreras y luego trabajamos por campos formativos para saber cuál campo formativo requiere más el apoyo Martín. Pongo un ejemplo que es muy claro en las cosas que hacemos de manera cotidiana. Martín es un alumno identificado con TEA nivel 1. No le gusta leer ni escribir, no le gustan las matemáticas, pero tiene gran conocimiento de los animales marinos de profundidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Enseñarle matemáticas si no quiere? ¿Obligarlo a leer y escribir si no quiere? Ojo, ¿por qué no empezamos a leer y escribir cosas sobre animales marinos de profundidad?
¿Por qué no empezamos a hablar de matemáticas sobre animales marinos de profundidad? Cuando decimos esto, quiere decir que los que están trabajando nada más español y matemáticas son diferentes a los que están trabajando con Martín. No español y matemáticas. Español y matemáticas va a llegar después, porque lo que estamos haciendo es ver las fortalezas de Martín para empezar a trabajar esas áreas y luego esperará matemáticas para un momento oportuno. Esos son modelos de atención. El modelo de atención significa es cómo represento mi práctica, qué es lo que lo constituye, cómo puedo decir en 5 minutos cómo es mi trabajo cotidiano, a qué obedece, cuáles son los fundamentos, cuáles son los principios. Y esto tiene que ver entonces con la pregunta, ¿qué tanto nos apegamos a planes y programas de estudio 2022? Porque de acuerdo a lo que dicen los programas, todo está ahí. Y lo que no está es codiseño. Pero codiseño significa atender las necesidades del sujeto que aprende. Codiseño significa ver las necesidades de la escuela. Hay escuelas que tienen más necesidades de convivencia, hay escuelas que tienen más necesidades de matemáticas, hay escuelas, es decir, cada escuela es única como cada sujeto es único. Aquí el criterio de diversidad aplica perfectamente. Por eso, esta charla con el maestro García Millán, así como la que él ha tenido con nosotros, no es un modelo a seguir, es reflexionemos sobre cuál es nuestro modelo de atención y construyamos el propio, el que nos es único, irrepetible, porque llegarán los lineamientos nacionales y aún así, cada uno de nosotros, cada USAER tendrá su modelo de atención. Así decimos, por ejemplo, tal escuela es muy inclusiva, la otra escuela es poco inclusiva, aquella es nada inclusiva. ¿Por qué? Porque estamos describiendo cómo es el modelo de atención de esa escuela. Así tenemos nosotros también un modelo de atención en lo individual y en lo colectivo. Voy cerrando con algunas otras recomendaciones. El trabajo interdisciplinario. Es entendido por todos que el trabajo disciplinario en lo individual es muy fuerte y potente. Nos distinguimos, se distinguen las personas en los diferentes servicios y dicen, tal psicólogo, tal psicóloga hace un trabajo excelente. Esa maestra de USAER, mi respeto. O esa maestra de comunicación, o esa trabajadora social. En lo individual está claro el asunto. Pero recordemos algo. Las BAB se identifican de manera colectiva. Las necesidades educativas específicas, apoyos, fortalezas y áreas de atención se identifican de manera colectiva. ¿Es más difícil pensar en equipo? Sí. ¿Es más difícil escribir entre varios? Sí. Pero a la larga se hace una costumbre y se hace más fácil. Y se logra algo que hemos luchado durante mucho tiempo y que es poco entendido: la descarga administrativa. Hacer expedientes, hacer mucha documentación, cuando lo que es importante es la atención. Esto se ayuda mucho con trabajo interdisciplinario. Y puedo decirlo con propiedad. No hay un documento que diga cómo se hace el trabajo interdisciplinario actualmente en la USAER. Sería bueno trabajarlo. Como son los 3 ámbitos de trabajo también, que es otro consejo. No olvidemos que nuestro trabajo se dirige a la atención a alumnos, a la asesoría a docentes y directivos y a la orientación de padres de familia. Cierro con un tema que es fundamental. Olvidemos por un momento la condición del alumno. Olvidemos por un momento la condición del alumno y pensemos en la atención educativa. A mi juicio personal, que es humilde y modesto, creo que a eso nos llama un poco la nueva escuela mexicana. A que pensemos en la atención pedagógica, la atención didáctica. Lo he visto con varios alumnos en secundaria. Ya a esas alturas, identificar a un alumno con discapacidad intelectual no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque el grupo humano es duro, es difícil y señala con fuerza y hiere. Por eso, vayamos más
Pongamos más atención en, precisamente, valga la redundancia, en la atención educativa. ¿Qué vamos a hacer para sacar adelante a este alumno más que la condición? Y olvidemos aquellas expresiones. Ah, es que el neurólogo dijo tal cosa. Ah, es que el neuropediatra dijo tal cosa. No. Ahorita nos hemos encontrado en La Paz casos de médicos que están haciendo diagnósticos equivocados o están refiriendo cosas como la siguiente que nos han parecido incómodas. Aplíquese WIS para resolver problemas de conducta. El WIS no es para eso. O atiéndase al alumno en aula USAER. La tendencia, el nuevo enfoque dice que atendemos a los alumnos principalmente en aula regular. También podemos atenderlo en aula USAER, pero la tendencia es en aula regular, porque en aula regular es el contexto natural del alumno. En aula regular puedo ver que otro alumno tiene otras dificultades. En aula regular puedo ver qué necesidades tiene más el maestro, qué otras necesidades tiene el maestro y en qué puedo ayudar. En síntesis, creo que hay muchas cosas que platicar, pero el tiempo, así como en otros programas, tiene sus límites. Quiero cerrar diciendo que hay varias preguntas que nos pueden ayudar a identificar barreras y que son como detonantes. Preguntémosles al docente, a la docente, ¿por qué se le dificulta trabajar con tal alumno? ¿Qué problemas tiene para trabajar con esa alumna? ¿Y por qué? Y automáticamente le va a estar dando la VAP del alumno y la necesidad del docente o de la docente. Necesidades profesionales, ¿sí? Y ocupémonos de cómo aprende el alumno. Se dice que los maestros somos buenos para enseñar. Yo creo que tenemos que pensar más en el aprendizaje. Las últimas psicologías están poniendo mucha atención en la memoria, en la generalización, en la socialización, en la transferencia, en la atención, y los alumnos actualmente ponen poca atención. Los alumnos cambiaron, nuestras familias cambiaron. Lo digital es un asunto muy poderoso que no estamos aprovechando del todo. Y como nos decía un grupo de maestros de la escuela Justo Sierra de Ciudad Constitución, hace unos años que tenía una charla con ellos, ¿cuándo perdimos la atención de los alumnos? Los alumnos están distraídos por muchas cosas. Creo que lo importante es identificar sus barreras, sus necesidades, no únicamente de los alumnos USAER. La educación especial tiende más a que hagamos trabajo de asesoría, de orientación, de acompañamiento a otras figuras educativas de la escuela, familia, docentes, directivos y todo aquel ser humano que tiene relación con los alumnos que puede constituir una barrera. Como puedo ser yo barrera, creo que lo importante aquí es identificarlas para poderlas eliminar, ya no disminuir. La discusión es si vamos a disminuir las barreras. El ideal es eliminarlas, no disminuirlas. Maestro García Millán, ¿es cuánto? No, hombre, pues muchas gracias y creo que esta propuesta, este ejercicio que usted promovió junto con su equipo y se ha compartido en la zona 1 de supervisión y bueno, ha sido extensivo hacia mí, donde hemos podido recuperar algunos elementos que nos han ayudado a eficientar algunos procesos que ya llevamos también por acá, pero también apela a esta autonomía profesional del docente. Creo que en ese sentido sí habrán algunos elementos que cada estado ha venido tratando de trabajar por una falta de línea nacional con relación al hacer y quehacer de la educación especial. Y esperemos que pronto también salgan esos lineamientos, pero al final nos van a dar pautas para poder fortalecer ese avance que ya se lleva en algunos lados,
o aquellos otros que también se van aventurando a modificar esto, a transitar también a estos procesos de inclusión, porque también ha costado trabajo, hay que mencionarlo, ¿no? Tanto por la escuela regular, los mismos servicios de educación especial. Yo creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer y bueno, el día de hoy son algunos elementos que se pueden recuperar para fortalecer no solo, decíamos, esa identificación de barreras, sino los apoyos que vamos a ofertar, las necesidades específicas que hay que visibilizar para poder darle una respuesta educativa y sobre todo esa identificación de fortalezas para poder, a partir de ellas, pues generar esos otros elementos de inclusión, ¿no? No nada más de que, para que pueda más, perdón, participar ese alumno, para que se mejoren sus aprendizajes y además, pues logren trayectorios más completos. Creo que eso es parte de lo que podría yo resumir con todo esto que usted hoy nos compartió, maestro Martín. Sí, gracias, maestro García Millán. La verdad, es importante rescatar las cosas buenas de la nueva escuela mexicana. Recordemos que de barreras se hablaba desde otros planes de estudio. Desde el anterior ya se hablaba de barreras. Hay cosas que no son tan nuevas, pero por primera vez en muchos años los documentos, se puede decir, más rectores de la educación especial están llegando por los consejos técnicos. Si no se revisan, es problema de los equipos directivos, por falta de tiempo, por falta de organización, porque llegaron tarde. Pero nosotros los tenemos que conocer. Nosotros tenemos que dominar en cierta medida el DUA. Nosotros tenemos que dominar cómo se identifica una barrera. ¿Cuál es la diferencia entre una barrera y una necesidad educativa específica? ¿Cuáles son las fortalezas de los alumnos? En teoría, el personal que sabe más de inclusión en las escuelas somos nosotros. Y en ese sentido es la invitación a todos los que y a todas quienes nos escuchan y nos ven, a quienes les mando un fuerte abrazo en la distancia. Sé que son mucha gente quienes ven su programa, maestro Alfonso, y me da gusto poder llegar a ellos. Y ojalá nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, porque ¿saben qué? Después de los lineamientos que lleguen, cuando lleguen, que no sabemos cuándo van a llegar, habrá nuevos retos, habrá nuevos desafíos. Y a lo mejor no les llamamos barreras, porque también el nombre causa confusión. Y le llamamos dificultades. Y les llamamos obstáculos. Porque no ha faltado quien pregunte, ¿y por qué barreras? Probablemente algunos no sepan que el origen de la barrera está en las carreras de caballos en Estados Unidos. Ojalá que cuando lleguen los lineamientos, cada USAER, cada equipo interdisciplinario alimente lo que ya hace para diseñar un modelo de atención inclusivo, equitativo, original, propio de ustedes, de cada USAER, de cada escuela, porque hacia eso vamos. No se pretende hacer un modelo de la educación básica único, no, eso no existe. Cada escuela hace lo suyo. Y que acá también se haga un modelo de atención de la USAER propio, que los distinga, que no se parezca a ninguno, que tenga el sello de la casa. Muchas gracias, maestro García Millán. Buenas noches. Hombre, pues muchas gracias, maestro. Por aquí quiero compartir una pregunta y creo que hoy que hemos estado hablando de esta identificación de barreras, pues también los espacios dignos para los servicios, creo que también fortalecería también ese mismo trabajo. Y lo que le puedo compartir a Maye Moreno es que aquí sí en Ciudad de México tenemos un documento que es la guía operativa para todos los servicios de educación básica, especial y todos los que tienen que ver con este servicios. Sí plantean que debe de haber espacios dignos para los docentes de educación especial. Entonces, si me mandas un mensaje por Messenger, Maye, te comparto esa guía operativa y para que tú puedas observar
que ahí sí aparecen, que los espacios que se ofertan a los compañeros docentes de educación especial tienen que ser espacios dignos, ¿no? Entonces, eso es el referente que yo tengo de Ciudad de México. No sé, maestro Martín, si en Baja California haya algo similar a que hable sobre los espacios dignos, porque eso también tiene que Sí, ver con inclusión. sí, es importante decir que nosotros, como personal de educación especial, al igual que el resto del personal de la escuela, tiene que luchar por cumplir los 5 principios que marca la educación inclusiva. Ingresar, aprender, participar, egresar y me falta uno. Son 5. Ingresar, egresar, participar, aprender, colaborar. Creo que son los 5. Pero el resto de la escuela también. No sé si la persona que pregunta sepa que hay que hacer una solicitud en el RENEC, así se llama en Baja California Sur. Es un registro de necesidades de infraestructura que se le da seguimiento por año, en el cual se plantea que los alumnos de USAER, fíjense bien, los alumnos de USAER no tienen un espacio digno para su atención. Y ese registro implica un folio y al folio se le da seguimiento. Nosotros hemos tenido que luchar en una de las escuelas para que se construyera un espacio digno para el servicio USAER, teniendo en contra inclusive autoridades educativas. De esa dimensión es esto. Pero como el maestro lo señala, sí hay que tener espacios dignos, pero hay que luchar por ellos. Hay trámites que hacer. Anualmente hay que hacer trámites y darle seguimiento. Y puede suceder que de 10 solicitudes que hay en un estado se consigan 5. Ya es una ventaja. Así se logran las construcciones de las escuelas. Así se logran las nuevas aulas en las escuelas, con gestión. Creo que eso es importante decirlo, que sí necesitamos tener espacios dignos. Y lo otro, donde no hay espacios dignos, donde no hay colaboración, donde hay discriminación hacia el personal de educación especial, también hay que pensar en ofrecer el servicio a una escuela que realmente la quiera. Ese es otro detalle. No es solamente los espacios, es colaboración, es respeto, es tolerancia. Porque como les digo a mis compañeros de trabajo, la persona, quien sea de la escuela, que más rechace la inclusión, es quien más la necesita. Así de sencillo. Quien más rechace la inclusión es quien más lo necesita. Quiero finalmente decir, por la pregunta que hacía hace un momento, puedo compartir los identificadores en algún momento con usted, maestro, sin logos para no tener dificultades de ningún tipo y que usted sea el vehículo o el mecanismo para poderlo socializar. Si le interesa o podemos compartir un correo donde a quien le interese para podérselo hacer llegar y si pudiera haber alguna oportunidad de capacitar, bueno, ese sería otro asunto, ¿no? De ver cómo lo podemos hacer en línea, que sea accesible para todos en términos de tiempo y eso, porque lo que queremos es compartir la información que el propio sistema nos ha dado con el paso de los años. ¿Sí, maestro? Sí, claro que sí. Entonces, pues vamos a buscar ese mecanismo. Primero sería el poder que el maestro nos ayude a retirar los logos, que son los que están utilizando allá en el estado, y el poder ver un mecanismo. Yo creo que sí estaría interesante, maestro, el poder a lo mejor hacer un registro que puedan llevar un seguimiento quienes se animen a poderlo utilizar y también en algún momento poder generar algún diálogo, ¿no? Con quienes lo pueden aplicar, no lo pueden aplicar y ver la utilidad que les ha tenido, o de alguna manera, como me pasó con el maestro, que pude o tengo la oportunidad de poder trabajarlo, lo estuvimos abordando aquí con el equipo, claro, sí, respetando las líneas de trabajo de Ciudad de México, pero la verdad es que sí nos ayudó a poder, como especificar
o de manera más específica precisar acciones que nos toca como servicio realizar. Entonces, cada quien le puede dar ese toque de acuerdo también a los requerimientos de, pues, de su estado, de su zona, pero de alguna manera que nos puede ayudar a fortalecer nuestro diagnóstico como servicio de educación especial, eso no cabe duda. Entonces, vamos a buscar el mecanismo. Si les interesa, vamos a publicar junto con el maestro algún formulario para que a partir de ahí nos ayuden a quien quiera poderlo aplicar. No, no es obligatorio, pero quien se pudiera sumar a poder compartir su experiencia en este uso, creo que también le ayudaría mucho al maestro para poder ir enriqueciendo el instrumento y de alguna manera pues favorecer también la práctica de todos ustedes que nos están acompañando. ¿Qué le parece, maestro, esta idea? Les ofrezco un taller en línea que usted coordine, donde veamos el identificador con un caso práctico. Pues ahí está, miren. Entonces, vamos a hacer el formulario, vamos a primero hacer este ejercicio para quienes les interese poder generar el espacio para hacer esta actividad que el maestro va a compartir con ustedes. Ahí está la invitación. Ya me organizo con él, estén pendientes en estos días para poder generar el instrumento, ¿no? Un formulario de Google, y en ese mismo vemos los mecanismos para que ustedes puedan tener el documento, que lo puedan ustedes trabajar, y ya el plus sería que ojalá se permitieran hacer primero esta capacitación y luego también poder llevarlo a la práctica, y pues también que el maestro pueda llevarle cierto seguimiento, que sería muy interesante para poder fortalecerlo, y bueno, pues también que nos compartan qué tanta utilidad les puedo llevar en sus estados, en sus servicios. ¿No, maestro? ¿Qué le parece? Con todo gusto. Pues ahí está. Entonces está la invitación. Estén atentos. En estos días me organizo con el maestro para establecer el mecanismo, ¿no? Y ustedes puedan tener esta oportunidad de poder enriquecer también su práctica. Y bueno, pues sería, pues por hoy, esta charla. Tuvimos más de 130 personas conectadas, maestro. Gracias de verdad por la convocatoria, que fue pues prácticamente a las 5 de la tarde, y eso en un espacio que tuve un poquito, lancé la invitación para hoy por el cambio de planes en la charla, pero al final, miren, esto se convirtió en una buena convocatoria. Esperemos pueda servirles. Y entonces estén atentos, por favor, a cómo vamos a hacer esto. Va a ser, eso sí, por un formulario, y ya veremos junto con el maestro Martín, cómo podemos hacer esta primera reunión de que ya se les pueda dar precisiones más específicas para la aplicación del documento, el registro de esa información, y les decía, ojalá se animen a darle seguimiento y fortalecer esta idea, que el maestro junto con sus equipos de USAER ha venido trabajando, porque no es nuevo este documento, o sea, nuevo en el sentido de que pues no surgió de un día, sino ya el maestro viene trabajándolo desde hace tiempo, y bueno, se concretó con esta propuesta que hoy comparte a todos. Pues maestro, algo último con que cerrar, y pues le Sí, mandan muchos saludos y muchas felicitaciones, maestro. gracias. Veré la presentación en pantalla más grande porque ahorita estoy en una pantalla pequeña, pero nada más decirles, haríamos un taller en línea donde en un taller se produce, no es una plática, no es un curso. Vamos a revisar un caso práctico del cual ustedes conozcan a detalle las características de la atención que requiere el alumno. Es trabajo intenso, así que quien se apunte sabe que es un taller pedagógico, no es una conferencia, no es una charla, no es un diálogo, no es una entrevista. Vamos a trabajar. Y si la SEP nos autoriza a utilizar los logos, pues irían con todos los logos. Si no, esperar a hacerlo de otra manera, sin logos, y cada quien se lo puede poner ya en su servicio si cree que le sirve, si cree que le es de utilidad. ¿Sería cuánto, maestro? Pues estén al pendiente, en estos días
lanzamos esta propuesta. Y les reitero, será a través de un formulario que lo haremos aquí y en la página lo vamos a publicar y pues esperemos que haya buena convocatoria y se animen a participar. Pues le agradezco mucho. La siguiente semana, aprovecho, el tema va a estar un integrante de un colectivo que se llama Interés Superior por la Niñez, que es una AC también, y justo nos va a hablar también un poquito de esta situación de la defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, ¿no? Vamos a reiterar un poquito en eso. Entonces, también para que se conecte, va a estar muy buena la charla, ¿no? Con todo esto nuevo que tiene que ver con la prevención del maltrato y el abuso, va a fortalecer también las acciones que podamos llevar a cabo con esta población vulnerada. ¿Vale? Entonces, los esperamos la siguiente semana, nos vemos. Doctor, maestro Martín, no se desconecte, termina la transmisión, cuídense mucho y estén al pendiente para la convocatoria de este taller que se va a realizar. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches.